Saludos preppers. En este nuevo vídeo quería dar a conocer una serie de programas que emiten sobre todo en Estados Unidos sobre preparacionismo. Es muy conocida en el mundo y seguramente muchos de vosotros, los que me estáis escuchando, ya la conoceréis. Pero seguramente hay muchos otros que no lo han visto nunca o la han visto en inglés y no han accedido a ella en español. En mi caso, yo tengo parte de la serie en español latino. También la hay en completa en inglés, la podéis ver subtitulada, las hay en Amazon, hay una serie de plataformas donde podéis ver esta serie de documentales, ¿vale? La serie de documentales se llama Doomsday Preppers. Doomsday Preppers es de la serie de preparacionismo que a mí más me han gustado, con expertos que van ayudando a personas, a familias, y van tratando diferentes catástrofes que pueden ocurrir en nuestro día a día, en el mundo, ya sean pandemias, hay en un capítulo, si no recuerdo mal es el 3, por ejemplo, pandemias, terremotos, infinidad de catástrofes, lo tratan en Doomsday Preppers y me parece muy interesante porque en preparacionismo hay muchas personas que se centran, por ejemplo, en una catástrofe en concreto. Hay muchas personas que se preparan para un ataque nuclear, hay otras para un ataque global, una crisis económica, otras, sin embargo, se preparan para una crisis sanitaria. En fin, hay una infinidad de catástrofes que pueden ocurrir y los preparacionistas, muchos se centran en una en concreto por las probabilidades que pueda tener en su región, en su zona. Entonces, Doomsday Preppers lo que trata es de una serie de familias, van tratando por lo menos 3 familias por capítulo, que los capítulos, si no recuerdo mal, eran de 45 minutos más o menos. Y ya os digo, los hay hasta en español y los podéis descargar, los podéis ver. Os voy a facilitar una página web donde los podéis ver gratuitos. Y a mí me gustaría que los vierais y le echarais un vistazo porque creo que os van a venir muy bien. Dan una serie de pautas, podéis ver cómo una serie de familias preparacionistas viven su día a día, porque además son familias que a lo mejor tienen su día a día, trabajan, hay algunos que viven en las ciudades, otros que viven en un entorno rural, pero lo interesante es que son familias normales, que tú la verías por la calle y dirías, es mi vecino, de toda la vida, el que parece que no es un preparacionista, que puede ir los fines de semana a un centro comercial a ver una película de cine y tal. Pues de eso va Doomsday Preppers. En Doomsday Preppers tratan 3 familias por capítulo, tratan diferentes catástrofes, algunas tienen hijos, otras son solteros y cada uno se prepara de una forma distinta. Unos ponen hincapié en las armas que pueden tener en casa, otros en los víveres. Hay algunos que tienen unos almacenes impresionantes de comida que os vais a quedar alucinados. Hay otros que, por ejemplo, preparan muy bien el coche y son, por ejemplo, en una caravana y viajan por la caravana, siempre la tienen con combustible, siempre están preparados, tratan diferentes catástrofes y está muy bien explicado y muy bien planteado. Luego además te explican cómo ellos se preparan para una catástrofe y tal, y luego los expertos de la serie de programa, no los conozco, pero se conoce que son expertos y tal, pues te van diciendo dónde flaquean tus puntos fuertes, tus puntos débiles y te los van a ir corrigiendo y tal, y eso me parece a mí muy interesante en el programa. También hay una serie de programas muy interesantes. Aquí en España se llama El último superviviente, pero sé que en Latinoamérica y en Estados Unidos tienen otro nombre. Y bueno, lo presenta Bear Grylls, es una persona que va a distintos lugares del mundo, va a desiertos, a selvas, a distintos entornos para enseñarte las diferencias que hay y cómo sobrevivir en cada uno de ellos. Es un programa que está muy preparado, el hombre tiene muchos conocimientos, es verdad, y la verdad es que está muy interesante, sobre todo desde el punto de la supervivencia, más que del preparacionismo. En cuanto a preparacionismo, yo creo que la de Doomsday Preppers está un poco más avanzado en cuanto a que te va dando pautas sobre distintas catástrofes, te va enseñando bastante bien cómo se preparan las distintas familias y para preparacionista yo creo que está mejor esa serie, pero en cuanto a supervivencia, la del último superviviente está muy bien. Luego aquí abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace para que podáis visualizar la de Doomsday Preppers en español. Creo que está en latino, si no recuerdo mal, pero para encontrarla en español juraría que teníais que haceros un usuario en Amazon o en HBO para visualizarla, porque creo que en alguna de esas plataformas tenían la serie, no recuerdo en cuál, pero la podéis ver en castellano. Aquí en el enlace, que es gratuito y tal, os dejo la serie en español, pero creo que es latino. También en la descripción os voy a dejar una serie de documentales, de programas que también os van a gustar, son de catástrofes, de cómo sobrevivir a ellas.
hay de muchos tipos y creo que si a ti te interesa el preparacionismo, tanto en un punto como en otro, sobre, por ejemplo, tú te preparas más para un terremoto o tú te preparas más para un ataque nuclear o una crisis económica, hay de distintos tipos, así que creo que puedes encontrar un documental que se ajuste a lo que tú estás buscando. Y al final parte del preparacionismo es esto, es conseguir información, es estar adquiriendo conocimientos continuamente, mediante manuales, mediante documentales, con la práctica sobre todo, al final todo es práctica. Tú puedes leer mucho sobre cómo cultivar, cómo tener un huerto, cómo tener tus propios animales, pero luego si no te pones a ello, a hacerlo, no tienes animales, no tienes cultivos, luego hay pequeñas cosas que se te van a ir escapando y harán que no seas productivo, que no sean eficientes esos productos, esos cultivos, esa agricultura, esos animales que luego no te vayan a dar lo que tú necesitas. Yo, por ejemplo, al principio cuando comencé como preparacionista, como a ir almacenando alimento, a conocimientos, tal, sí que me interesaba por la autosuficiencia, sobre, por ejemplo, también el cultivo de la tierra, de tener diferentes plantas, hortalizas, vegetales, pero hasta que no me he puesto a cultivarlo en serio, hasta que no tengo mis propios huertos, por así decirlo, no es muy grande, pero bueno, me aporta con un poco de agua que aportes y tal, al final un poquito de esfuerzo, al final te va dando alimento día a día. También es complicado, sobre todo el cambio de las estaciones, no te valen todas las verduras y hortalizas para siempre, en toda la época del año. Entonces, a lo mejor si tú plantas un tomate, por ejemplo, una tomatera, que la verdad es que me han rendido muy bien este año, no para, y de hecho a día de hoy siguen, pues tú sabes que cuando, por ejemplo, en verano, a mí, por ejemplo, la tomatera me ha rendido muchísimo y ahora mismo, aunque sigo teniendo la tomatera y me sigue aportando, no te aporta la misma cantidad y te requiere muchísimo más esfuerzo que al final consigas lo mismo que al principio, que en verano. Entonces, al final esos conocimientos se adquieren con la práctica, cuando tú lo estás haciendo. Pimientos, melones, sandías, judías, patata, todo. Al final todos los conocimientos se adquieren con la práctica. Y yo he leído, antes de empezar a cultivar y tal, he leído sobre cultivos, sobre hortalizas, cuándo son las fechas y eso. Y créeme que no es lo mismo cuando te pones a plantar y a cultivar un huerto, no es lo mismo. Así que ya os digo, los documentales de Doomsday Preppers os van a resultar muy útiles, pero también me gustaría que lo pusierais en práctica, que sobre todo para los preparacionistas es muy complicado focalizarnos en un solo punto, porque podemos ver muchos riesgos por un lado y por otro de muchísimas catástrofes, pero luego tenemos que focalizarnos principalmente en lo que mayor riesgo pueda haber en nuestra zona. Si tú vives cerca de una planta nuclear, imagínate, por seguridad se suelen hacer y construir a varios kilómetros de poblaciones, pero si llega a haber alguna catástrofe fuerte, te puede llegar a afectar. Entonces yo entiendo que la población de esa zona se prepare más para un escape de radiactividad o de cualquier tipo, al igual que alguien que viva en una zona donde pueda haber terremotos constantemente, porque haya una falla o haya cualquier agente geográfico que le afecte, pues se prepare más para un terremoto. Entonces al final nosotros lo que tenemos que hacer es focalizar y ver cuáles son los principales riesgos. A lo mejor también puedes ver que al corto plazo puede haber una crisis económica, un conflicto bélico en tu zona, no lo sé, yo qué sé, cualquier catástrofe. Pues al final te tienes que focalizar y centrar en dos, tres puntos, sobre todo principalmente, y luego ya también los demás tipos de catástrofes que puedan ocurrir también los puedes ir preparando, pero sabes que en menor medida y no tienes que prepararte tanto para ellos. En definitiva, lo que quería mostraros es esta serie de documentales, sobre todo los de Doomsday Preppers, que sobre todo al principio vienen muy bien, cuando empezamos como preparacionistas. Yo cuando empecé, la verdad es que me sirvió muchísimo. Y luego al final, cuando adquiráis los conocimientos necesarios, cuando según vayáis practicando, ganéis experiencia,
veréis que, bueno, al final todo lo que son los conocimientos que vais adquiriendo de libros, de manuales, de documentales, al final lo vais a ir como dejando un poquito más de lado, pero priorizando lo que son las prácticas, lo que es la práctica del preparacionismo, el tener los recursos, los suministros y al final vuestro entorno que sea lo más autosuficiente posible. Al final vais a centrar el esfuerzo en eso, pero los documentales ya os digo que cuando tenéis tiempos libres, al final viene muy bien y cuando queréis dedicar un poco de tiempo a sentaros tranquilamente y estudiar a lo mejor cuáles son los puntos que podéis mejorar y tal, pues ver un documental, leer libros sobre preparacionismo, supervivencia, os van a venir muy bien. Y poco más, solo deciros que disfrutéis de este documental, Doomsday Preppers. Os dejo recordar en la descripción el link para que lo veáis en español y os espero en el siguiente vídeo. Venga, un saludo, Preppers.